Cátedra Vallejo. Docente Olivares Agate, César Humberto. Sede Lima Norte, Los Olivos. Proyecto de emprendimiento de difusión cultural. Reportaje Vallejo en la prisión. Integrantes: Alcántara Erquinio María Rosa, Alba Dioses María Fernanda Antonella, Arias Lisboa Jorge Ernesto, Cayoguari Herrera Viviana Saraí, Centeno Mendoza María Isabel, Cueva Vargas Karen Noelia, Chamorro Álvarez Jefferson Adrián. Todos conocemos o hemos oído hablar de nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó para que César Vallejo fuera encarcelado en una prisión peruana? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Santiago de Chuco es un pueblo que está ubicado en La Libertad, en el norte de Perú. Este fue el hogar del más profundo y trascendental poeta peruano. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo en 1892 en esta hermosa ciudad. César Vallejo llegó a Lima el 30 de diciembre de 1917. A su llegada se encontró en un ambiente agitado y hostil, donde experimenta una sensación de soledad y desolación, sintiéndose distanciado de la comunidad y testigo de la pobreza que lo rodea. Recibe la noticia del fallecimiento de su madre cuando estaba en Lima. La muerte de la madre de César Vallejo fue uno de los eventos más significativos de su vida. Fallece en 1918. Está presente en su poemario Trilce, publicado en 1922, donde expresa su profundo dolor y añoranza al no poder haber estado con ella en sus últimos momentos. El amor del hijo y el lamento por la partida de una madre se ven retratadas en las palabras del poeta peruano. Después del hecho de la muerte de su madre, César Vallejo decide regresar a su ciudad natal Santiago de Chuco por unas semanas en el mes de julio de 1920 para asistir a una fiesta en honor al santo patrón, el apóstol Santiago, el mayor de la región. Después de los eventos programados para esta fiesta, sucede el tan llamado proceso vallejiano. Este empezó por una balacera en la plaza de armas escuchada desde el cuartel por Mesa, en donde ve que dentro de tantas personas se encontraba Vallejo. Seguido de eso sucede la muerte dentro de la ciudad, lo cual provoca que el pueblo tome el control y maten a 2 gendarmes. Todos los testigos señalaron que Vallejo había sido partícipe de este atentado, por lo tanto fue llevado a prisión. Ya estando en prisión, cambia de abogado a Carlos Godoy, el cual empieza a decir escritos frente al tribunal solicitando su libertad condicional, puesto que la detención realizada por Pedro Lozada fue negada por él mismo. Por lo tanto, es dejado en libertad y libre de cargos. El 6 de noviembre de 1920 fue trasladado al penal de Trujillo el poeta César Abraham Vallejo Mendoza, acusado de participar en un incendio, robo y donde se terminó con muertos de por medio. En una de las muchas versiones sobrevivientes de la verdad, se describe al poeta como armado. Del 6 del mes de noviembre en el año de 1920 al 26 de febrero de 1921 pasó 112 días en la prisión de Trujillo. Durante el tiempo que estuvo en prisión, Vallejo enfrentó muchos peligros, hacinamiento y falta de saneamiento. Todas estas condiciones adversas afectaron mucho su estado mental y lo inspiraron a componer parte del poemario Trilce. César Vallejo escribe una carta desde la prisión. Dicha carta fue dirigida hacia su amigo Gastón Rogers. Gastón Rogers publicó esta carta en el diario donde era cronista para ese entonces, llamada La Prensa de Lima, con fecha del 20 de diciembre de 1920, del periódico en cuestión, con 2 notas firmadas sobre el tema con las siglas GR. Y el artículo "El poeta Vallejo está encarcelado", de Víctor Raúl Haya de la Torre. Vallejo
En las líneas de la carta describe el miedo de perder su honor y reputación. En aquella carta, César Vallejo escribe lo siguiente: recordado amigo, encuéntrame desde hace un mes preso en la cárcel de esta ciudad, enjuiciado calumniosamente por un jato de crímenes vulgares que yo nunca he cometido. Es el ambiente provincial, los rescoldos equivocados de malvivencia lugareña. Soy del Retuño, soy víctima ahora de una de esas tantas infamias gratuitas o brutalmente carambolcadas que abundan, apestando a murciélago en cada montón de cosas distritales. Porque soy del Retuño, de los que acusan, y porque ocasionalmente estuve en Santiago de Chuco ahora meses, cuando hubo matanzas e incendios en esa provincia. Es el ambiente provincial. Eso es todo. Y además se me ha empapelado a toda impunidad y a todo descaro. Y como me hallo en grave peligro de ser condenado por el Tribunal Correccional, uno de estos días, ojalá usted, que me ha estimado en algo mi obra artística, quiere suscitar entre los demás amigos de Lima algún gesto de empatía y de interés en mi favor, con ocasión del ultraje y del daño mortal de que se me quiere hacer víctima, a espaldas de mi inocencia y de la ley. Tengo para mí que esta delicadeza de ustedes vendría a insinuar la absolución a que tengo derecho en semejante tinterillaje. Los días son contados para la audiencia respectiva, y casi estoy seguro de la gentileza con la que ha de ser acogida por la viril intelectualidad limeña mi presente demanda fraternal. Suyo con todo efecto, César Vallejo. Parte del poema 13 que habla de su peor momento, que fue la vida en la cárcel. En prisión, César Abraham Vallejo Mendoza enfrenta condiciones adversas y difíciles. Se encontró en un entorno confinado, privado de su libertad, lejos de su familia y amigos, y sometido a un sistema penitenciario que no siempre garantizaba condiciones humanas adecuadas. Durante este tiempo, es probable que Vallejo haya experimentado una amplia cantidad de emociones de tristeza, frustración, soledad y desesperanza. La privación de su libertad y la separación de sus seres queridos probablemente generaron un sentimiento de angustia y nostalgia. Este poemario fue publicado en 1922 en Perú y es un poemario que contiene desde lo que es la ternura y el cariño por sus recuerdos de niño, tanto como hombre, hijo y también como ser humano, hasta la tristeza, el fracaso, depresión cuando cae injustamente preso, que es el tiempo que utiliza para escribir el poemario. ¿Qué significa Trilce? En una entrevista que realizó un periodista llamado César González Ruano, que fue en el año 1931, le preguntó a César Vallejo lo que es el nombre de Trilce, y este respondió lo siguiente: Trilce no quiere decir nada. No he encontrado en mi afán de ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé. Trilce, ¿no es una palabra hermosa? Entonces no la pensé más. Trilce. El 1 de agosto de 1920, un proceso penal en Santiago de Chuco, en el cual César Vallejo fue comprendido como presunto autor de un incendio y con otras personas, en mérito a una denuncia calumniosa de Carlos Santamaría, dueño de la mayor casa comercial de Santiago de Chuco. Se vio como el juez Elías Iturri Luna Victoria suplantó escandalosamente la instrucción y ordenó la detención de Vallejo por la simple incriminación de Pedro Loaiza, indio que fugó, y el fiscal fue obligado a retractarse por Carlos Santamaría. Pero el tribunal en Trujillo declaró sin lugar el pedido de nulidad planteado por César Vallejo. La detención de César Vallejo fue el 31 de agosto de 1920 por el juez Elías Iturri Luna Victoria. Luego de ausentarse de Santiago de Chuco, después de los sucesos del 2 de agosto de 1920, cuando César Vallejo se encontraba el 6 de noviembre en el estudio de domicilio del abogado, el doctor Andrés, de la ciudad de Santoyo, es detenido por el crimen en Trujillo. Daniel checa y con el apoyo de la fuerza pública allana el inmueble del doctor, capturando al poeta y disponiendo su traslado a la cárcel central de Trujillo.
Vallejo, como se dijo en 1920, era simpatizante de Leguía. Fue víctima de la injusticia y la venganza política de un clan oligárquico civilista. En prisión, recibió la visita de Antenor Orrego. Este luego escribiría sobre la prisión de Vallejo. El 21 de diciembre de 1920, el fiscal Castañeda opina que no estima procedente el juicio contra Vallejo. El 12 de enero de 1921, otro fiscal, el Dr. Quirós Vega, emite luego una serie de dictámenes contradictorios que no harán sino redactar la libertad de Vallejo. César Vallejo reitera sus peticiones de libertad el 14 de febrero de 1921, denuncia irregularidades procesales y emplaza al tribunal en que en caso no de ordenarse su libertad se le otorgue copias certificadas para recurrir en queja esta vez ante la Corte Suprema. El 17 de diciembre de 1920, se le pide un informe al Tribunal Correccional de la Libertad Rápida del Procedimiento al Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal. Aprobado ese mismo año, la injusticia no podía seguir prolongándose. Finalmente, el 24 de febrero de 1921, el Tribunal Correccional de la Libertad emite una resolución contra lo que proceden al juicio contra algunos acusados, pero el tribunal considera que Vallejo puede tener responsabilidad con los actos cometidos el día de los hechos. Sin embargo, se protesta la detención de Vallejo. Viendo esto así, se ordena la puesta de libertad de César Vallejo y se hace la papeleta de excarcelación. Al atardecer el 26 de febrero de 1921 fue liberado de la cárcel. Fue recibido con brazos y quien está libre nuevamente recorre la ciudad con sus amigos. Se hospeda en la casa de Antenor Orrego en Mansiche y proyecta viajar a Europa. Luego de sufrir la injusticia y la detención el 6 de noviembre de 1920, y el 26 de febrero de 1921 es puesto en libertad, pero Carlos Santamaría no dejaría en paz a Vallejo. El 22 de octubre interpone recursos de nulidad contra la sentencia de Vallejo al tribunal. Enfatiza su disconformidad en la asociación de Vallejo, pero Vallejo nunca regresó a Perú. César Vallejo murió en París el Viernes Santo, un 15 de abril de 1838. Nació, creció, luchó y siempre quiso estar en su tierra natal, Santiago de Chuco, el lugar que tanto amaba naturalmente. Él tenía 46 años cuando murió. Escribió Juan la Herrera. Fue testigo de su muerte, sin dificultad, con dignidad, con la misma dignidad con la que tuvo. De los acontecimientos contados, podemos reflexionar que la encarcelación de César Vallejo fue una injusticia, por las peticiones de un dictamen desesperante, por encontrar un culpable lo más pronto posible. Esto dejó una experiencia dolorosa para nuestro poeta, causando así que nunca más regresara a su país tras su salida de la cárcel. Actual de sistemas penitenciarios, tanto en el Perú como en muchos otros países, que enfrentan hacinamientos, violencias, falta de rehabilitación y condiciones infrahumanas. También podemos relacionar con la sociedad actual, porque hay muchos casos en las personas que han sido encarceladas injustamente y luchan por su derecho y justicia social. Podemos concluir sobre la experiencia de César Vallejo en prisión que, a pesar de las duras circunstancias y el impacto emocional que sufrió, la experiencia de la prisión de César Vallejo no logró apagar su creatividad ni extinguir su pasión por escribir en medio de la adversidad. Encontró inspiración para enriquecer su obra y reflexionar sobre la injusticia social que vivía. Su tiempo en prisión se convirtió en una fuerza impulsadora para su poesía, siendo una manifestación artística de su resistencia y su compromiso con la verdad y la justicia. La experiencia de Vallejo en prisión demostró su tenacidad y su habilidad para transformar el sufrimiento en una expresión política trascendental.